Buenas tardes. Para la práctica de hoy día, que corresponde a la práctica número 6, realizaremos un inversor monofásico de puente completo. Ok. Por lo tanto, aquí tenemos los parámetros y vamos a abrir un nuevo archivo en Simulink. Entonces, completo. Y pondríamos como práctica número 6. Entramos. Entonces, nos vamos a librería. Y nos vamos a Scale. Electrical. Specialty Power System. Y de aquí nos vamos a Fundamental Blocks. Entonces, la primera parte que vamos a crear es el circuito de control, ¿verdad? Entonces, usaremos una onda sinusoidal. Bueno, vamos a Source. Aquí podemos encontrar la onda sinusoidal. Entonces, como podemos ver, al dar doble clic podemos configurar los parámetros de la onda sinusoidal. Que ya lo configuraré. Ahora necesitaremos otro bloque. Un bloque que vaya a comparar semiciclo positivo, nos dé una señal de 1. Y si está por el semiciclo negativo, nos dé la señal de 0. Vamos a logical. Entonces este sería lo que vamos a hacer, el comparador a 0. Compara el cruce por 0. Eso lo cambiamos. Tiene que ser mayor. Llegamos aquí. Y vamos a hacer la etiqueta. Go. Y usaremos un bloque operador lógico que nos va a permitir negar. Usamos el NOT. Entonces negaremos esta señal. Sea 1, 0, 0. Go to, otra etiqueta. Que estas etiquetas nos permitirán activar las compuertas de los IGBT. Que más adelante vamos a usar. Ok.
Entonces vamos a llamarlo TAP transistor A positivo. El otro vamos a llamarlo TBN. Y el otro vamos a llamarlo TAN. Y el otro sería TBP. Ok. Entonces ya vemos que tenemos activado esto. Ahora lo que nos toca hacer es realizar el circuito, vamos a denominarlo circuito de control. Ahora que realizaremos el circuito de fuerza. En este caso, nuestro circuito de fuerza se va a componer de una fuente DC. Aquí si nos vamos a SimScale, Electrical, Specialty Power System y elementos. Entonces aquí elegimos DC Voltage Source. Entonces como fuente necesitaríamos 2 IGBT. Entonces aquí buscamos el IGBT. Y acá IGBT sin diodo. Y el respectivo diodo de paso libre. Entonces, configuraríamos igual que la práctica pasada, que era un solo ramal. Esto tiene que estar, y lo vamos a reflejar. Entonces, este diodo tiene que estar en antiparalelo, ¿verdad? Por lo tanto, el colector debe estar conectado acá con el cátodo. Y el emisor lo conectaremos con el ánodo. Aquí tenemos un ROM configurado. Esta sería el gate, la compuerta, que más adelante vamos a configurar. Aquí podemos poner la fuente. Ya tenemos la fuente. También podríamos colocar el siguiente ramal. Debe estar en la misma posición que el anterior. Pegado.
Ok, entonces aquí ya tenemos agregados estos ramales. Ahora vamos a agregar el, el otro ramal. Y también van los mismos diodos. En este caso, la conducción va a cambiar. Vamos a agregar, vamos a rotarlo a la derecha, ok. Entonces así nos conectamos, en este caso, podemos conectarlo aquí y acá. Y así mismo también el emisor con el ano. Repetimos lo mismo. Entonces conectamos el colector al emisor de acá. El ano al colector. Perdón, el cato al colector. Vamos a ver si lo rotamos un poquito. Lo recordamos de izquierda a derecha. Lo mismo acá. Entonces, aquí tenemos la fuente. Ahora nos faltaría conectar es la carga, ¿verdad? Entonces la carga, vamos a agregar bueno, aquí nos dicen que la carga es RLC, por lo tanto, tenemos la resistencia, la inductancia y, y un capacitor. Entonces nos vamos a elementos y agregamos CRLC Orange. Resistencia. En este caso, este va a ser un inductor, corriente inicial 0, aplicamos, ok. Hacemos esto un poquito más acá. Y esto vamos a ponerlo solo una carga 0. Voltaje inicial capacitor 0. Aplicamos, ok. Desconectamos. Conectamos. Acá lo mismo. Okay. Ahora nos faltaría realizar las etiquetas. Entonces, como esta es la fuente y yo quiero, o sea, inicialmente deseo que la circulación de la carga sea de este IGBT, que vamos a llamarlo TA más, sería TA más. Para que cierre el circuito tendría, y la corriente va por TA más y tendría que activarse el siguiente IGBT. En este caso sería, vamos a llamarlo TV menos. TV menos.
Por lo tanto, estas dos señales de compuerta deben de estar activadas, o sea, simultáneamente. TA más y TB menos. Es lo que observamos, ¿verdad? TAP, entonces vamos a agregar la etiqueta correspondiente. TAP. Clicamos OK. Y el TB menos, que es este de acá. Sería un from. La diferencia favorita no de la cintura. Entonces aquí agregamos un TB menos y ya se activa simultáneamente el TAP y el TB menos. Ahora cuando creemos que ahora la corriente va en sentido contrario, o bueno, la corriente va en sentido contrario, tiene que activarse este IGBT2 con este IGBT1. Pasa la corriente va por la carga, pasa por acá y ya por acá. Entonces, el IGBT1 tendría que estar, vamos a llamarlo, te queda con un from, y acá también con un from. Los rotamos, entonces aquí lo vamos a llamar TAN. Que es que cuando aquí tengamos un 0, se niega, tenemos un 1 y se prende este y este. Y el TBP, sería acá, TBP. Entonces tenemos las compuertas listas. Configuramos, bueno, las señales, vamos a pedir las señales. Entonces con current measurement vamos a medir la corriente, ¿verdad? Entonces cortamos aquí, cortamos acá, ya tenemos la corriente de nuestra señal con un go to. Podríamos agregar, vamos a poner IS, que es corriente de fuente. Entonces, ahora vamos a obtener las señales de corriente del IGBT-TAP. Vamos a agregar también un nombre, vamos a llamarlo TAN. Y acá vamos a llamarlo TBP. TB más. Lo podemos hacer con el diodo también, sería DA más, DA menos, DB menos, vamos a llamarlo DB más. Entonces, como queremos obtener las señales, podríamos hacer por este pin, por esta salida. Entonces, necesitaríamos un demux, ya que nos botan dos señales. La primera corresponde a la corriente y la segunda a la tensión. Entonces, aquí sí vamos a usar otro go-to. Y seleccionamos la primera porque la primera corresponde a la corriente. Vamos a llamarle corriente TAP. Corriente transitora P. También podemos hacer con el diodo. Un demux. Entonces, con go-to. Seleccionamos la primera que corresponde a la corriente del DAP. Ok, entonces tenemos la corriente de esta
Desde aquí, este serían como dos ramales. Este es un ramal y este es otro ramal. Vamos a continuar el mismo análisis abajo con demux. Ya. Entonces le vamos a llamar corriente de TAN, ¿verdad? Corriente de TAN. También podemos aplicar el mismo procedimiento para nuestro diodo de paso libre que se encuentra acá. Pegamos y tenemos corriente de AN y de AN. ¿Listo? Vamos a hacer por acá. Ya, hay que hacer el mismo análisis para esto. Vamos a ver un poquitico para acá. Entonces, okay. Ok, entonces hacemos el mismo. Vamos a ponerlo así, mejor, ahí está mejor. Y aquí conectamos este pin y tenemos la corriente de BP. De BP. Clicamos OK. Ahora hacemos lo mismo para esta corriente de acá. A ver si copio todo esto. Vamos a llamarle corriente de BN, que es la corriente negativa. Entonces, ahora nos falta acá también el mismo análisis, como de MUX. Entonces, conectamos acá y acá también de MUX. Acá. Go to. Go to. Ya, entonces aquí lo que obtendremos en la primera es la corriente del transitor TBP. Entonces, TBP y sería la corriente del TBN. Ok, dejamos. Ok, entonces, recuerden que estos dos pueden estar encendidos simultáneamente. O sea, este con este sí. A la vez estos con estos también, pero estos con estos no pueden estar encendidos. Y al mismo tiempo estos con estos tampoco. Esto se llama P, esto se llama N. Ok, ahora nos falta medir la corriente de la carga. Entonces aquí sí vamos a usar un instrumento de medición. Y aquí vamos a tener un go-to, así. Y lo etiquetaremos con corriente de salida. Estamos, ok, listo. Entonces,
Ya tenemos la etiqueta necesaria. Ahí nos faltaría el voltaje, medir el voltaje. En este caso acá lo tomaremos como positivo. Ya, entonces este extremo lo tomaremos como negativo. Listo, entonces un go to también. Y vamos a llamarlo voltaje de salida. Ok, entonces ya tenemos las etiquetas de todas las señales, tanto la corriente de cada elemento, como la corriente de la fuente y la corriente de la carga y el voltaje de la salida. Lo que vamos a hacer es configurar esta señal sinusoidal. Hace la amplitud 1, el media lo dejamos por 0. La frecuencia, como es radianes sobre segundo, vamos a poner 2 por pi por nuestra frecuencia de modulación, por F. Fase 0, esto es 0. Entonces, aplicamos. Ok. Entonces, tendríamos que declarar la variable frecuencia de modulación. Y nuestra práctica es de 60 Hz. La fuente es de 220 voltios, V1 igual 220 voltios. 220 voltios. Configuramos, aplicamos. Okay. ¿Qué más podría? Ya. Vamos a configurar el valor de la carga, que nos dice 10 ohmios, lo que es resistencia. 31.5. 1.5 milihenrios. Y el valor de la capacitancia 712. Tenemos 112 microfarad. Tocamos OK, voltaje inicial 0. Entonces ya tenemos los valores necesarios para nuestra práctica. Lo que nos falta es poder visualizarlo. Lo haremos con lo que es Scope. Scope. Entonces, es un poquito grande. Entonces, este bloque vamos a agregarlo de tres entradas. Entonces, configuramos 3 puertos. Y el layo también 3.
Ok, entonces aquí podríamos poner una etiqueta que sería from. Y que nos va a medir la corriente salida. Digamos, ok. Vamos a ver las señales. ¿Cuál señales vamos a ver? El TIAPA y claro, también el TAN. Entonces, usamos un from nuevamente. Nuevamente otro from. Copiamos el mismo procedimiento. En este caso vamos a poner CAP. Este va a ser TAN. El otro va a ser TBP. Otro TBN. Ya tenemos listo aquí. Podríamos configurar también otro mismo bloque. En este caso, donde querramos visualizar. Así mismo, la corriente, en este caso vamos a ver la gráfica solo de corriente. Esta pertenecía a lo de los pulsos. Y corriente de salida, y en este caso vamos a medir la corriente a través de estos dos elementos. Primero de este, es este de acá, y luego la corriente de este. Aquí ponemos corriente TAP y la corriente de, aparte sería corriente de DBP. Y también sería corriente de TBP. Corriente TBP, que es este de acá. Y la corriente que está acá, la TAN. Corriente TAN. Y la del corriente del diodo DAN. O sea, podríamos ver cómo esta rama circula, ¿verdad? Corriente TBP, corriente DBP, corriente TAN y corriente DAN. Entonces, copiamos y pegamos. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, pero en este caso vamos a tener la corriente de AP. La corriente TAP y corriente DAP. Y nos quedaría la corriente TBN y la corriente DBN, ¿ok? Entonces tenemos la corriente
Y por último podríamos agregar una gráfica más. En este caso, vamos a agregar dos entradas más. La corriente salida. El otro es el voltaje de salida. Y como en la práctica nos pide voltaje corriente de la carga, también voltaje de resistor inductor. Y el capacitor vamos a medir lo que es, en este caso, la corriente de la fuente. Corriente de la fuente. Corriente salida. Ahora que añadiremos el voltaje del capacitor, este será el voltaje del inductor. Entonces, ya una vez agregado, tendríamos que sacar estas etiquetas. Vamos a llamarlo voltaje cap. Vamos a medir estos voltajes. ¿Cómo los medimos? Los medimos con un voltage, con doble R, y el positivo en el inductor, negativo acá, con un go-to vamos a enviar la señal que tenemos. Cortamos un poquito y vamos a poner voltaje inductor. ¿Cómo hacemos para esto? Eh, nos vamos al inductor, perdón, capacitor, positivo, negativo.
Entonces ya tenemos voltaje del capacitor, voltaje del inductor, la corriente de salida. Eso podemos agregar un bloque min. Para que saque el promedio. Entonces ya tenemos todas las señales etiquetadas. El circuito de fuerza. Nos falta esta señal, entonces crearemos un workspace. No sé qué vamos a poner. Frecuencia de modulación. Entonces ya vamos, tenemos estos valores, ¿verdad? La frecuencia de modulación 60 Hz y el periodo. Evaluamos, nos crean estas variables y nos podríamos dirigir a la práctica de acá. Vamos a ver si refrescamos. Ya tenemos todo. Lo que vamos a hacer ahorita es acá cambiar el tiempo de simulación. Vamos a poner 2 veces el periodo. Dos veces el periodo y podríamos... Antes podríamos guardar el archivo para evitar pérdidas. Damos en descarga. Como este valor de acá. Esperamos un poco a que se guarde. Cuando ya se guardó, entonces vamos a simular. Ok, entonces podemos ver que nos salió un error. Es porque nos falta el bloque Power Wheel. Ya listo, entonces así simulamos. Ok, entonces ahora nos dirigiremos al display para poder observar las señales. Entonces vamos a ver las señales de pulso.
Incluso podríamos agregar la señal sinusoidal. Vamos a agregar acá un go-to para poder comparar un poquito mejor. Ok, entonces esta es la corriente sinusoidal. Nos vamos acá a agregar con 4, 1, 3, 4. Ok. Vamos, ok. Entonces pondríamos un from. Pegamos, vamos a llamarla corriente. Sí, no, ok, listo. Aplicamos, ok. Vamos nuevamente. Ok, entonces, ¿qué observamos? Añadimos un poquito las regletas, cursores, desde 1 hasta aquí, hasta 0. Desde 1, bueno, desde aquí que comienza hasta que termina aquí, vamos a ver que hay un cruce por 0 de la señal sinusoidal. Entonces, ok, vemos aquí que tiene un pulso de 1, este es 0, y este es 1, este es 0. Quiere decir que este de acá se activa igual que el de acá. Entonces, podríamos ver que es TAP y TAN, ¿verdad? TAP y TAN. A ver, TAP y TBP, que está acá. Lo tenemos TAP, TAN, aquí es TBP. Y TBN, entonces el TBN vemos que es el que se activa, ¿verdad? Que es el azul, TBN. Y entonces que observamos que se activan estas dos señales y que tenemos la señal sinusoidal. Esta es la corriente de salida que vamos a hablar un poquito más acá. También podemos ver en este osciloscopio, en este escope, vemos la corriente de salida, voltaje de salida, corriente de la fuente, voltaje del capacitor y voltaje del inductor. Entonces, activamos las regletas. Nos vamos desde posición 0 hasta acá. Y antes del cruce por 0. Ok. Antes del cruce por 0, que observamos que primero vemos que aquí, desde aquí comienza el primer pulso, debido a que estamos simulando dos periodos. Aquí ya tenemos un periodo, sería 60 Hz. Y aquí tenemos la mitad de un periodo, ¿verdad?
Ya entonces aquí observamos que la corriente comienza a incrementar, ¿verdad? Entonces, como había dicho, antes el pulso por cero que se obtiene aproximadamente, vamos a ver, acabo de salir ya, aproximadamente 218. ¿Ok? Entonces vemos que aquí la señal es de 218 voltios. Si podemos ver, quiere decir que está conduciendo el TA más y el TB menos. Pero como esto tiene un consumo de 1 voltio, este tiene un consumo de 1 voltio, si añadimos las polaridades, sería positivo, negativo, positivo, negativo. Como esta fuente es negativo, positivo, de los 220 se restan 2 voltios, dándonos el valor de 218. ¿Qué más podemos ver? Ya luego el cruce por cero, como la corriente era positiva, ahora la corriente se hace negativa, pero el voltaje es positivo, significa que la corriente ahora ingresa por este sentido. Entonces vemos que el voltaje sigue siendo positivo, pero ya la corriente circula por los diodos. Entonces vamos a ver si eso en verdad sucede. Entonces, si añadimos la polaridad, sería positivo, negativo, y aquí sería positivo, negativo. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Sería 0.8. También como es 0.8, nos da 1.6 menos 220 sería 221.6. Entonces aquí podríamos ver que en todo este tramo vale 221.6. La corriente es negativa y la corriente de la fuente también es negativa. Y es obvio porque la corriente ingresa por el terminal negativo del instrumento de medición. Quiere decir que se activa DA más y DB menos. Sería DA más y DB menos. Y es obvio, entonces aquí podemos observar cómo justamente en este instante que se activan el DA más y el DB menos antes de terminar la mitad del periodo del pulso que se enciende de la señal de la compuerta del IGBT. Entonces, aquí está. Ok, ¿qué más podemos observar? Ya una vez terminado esto, que es todo lo que está aquí, o sea, todo este primer semiperiodo, ahora comienza el otro semiperiodo, de aquí hasta acá, pero analizaremos el cruce por cero, podríamos dividirlo. Entonces este cruce por cero. Como aquí justamente ya la corriente es negativa y el voltaje es negativo, entonces quiere decir que los elementos que conducen
sería, como ya la corriente es negativa, corriente negativa y el voltaje negativo, conduce el TA más y el TB más. Entonces, observen que el tiene de 1 voltio, el consumo es de GBT y también el EK, que nos da 2 voltios. Colocando la polaridad, más menos, acá más menos, el de acá que es más menos, se restaría. Se restan y no, se restan 2 voltios, sería 218. Como vemos acá, todo esto vale menos 218. ¿Por qué menos? Porque la polaridad más que está aquí está conectada en el menos de acá. Este menos está conectado al más. Por el instrumento de medición nos da menos 218 voltios. Y vemos que la corriente de la fuente es positiva. Y es obvio porque ingresa por el terminal positivo del instrumento de medición. Y justamente cuando llega el cruce por cero, o el cruce por cero, allá también podemos ver cómo el TB más y el TA menos, que son acá TB más y el TA menos, operan. Y es obvio, entonces aquí lo podemos ver. Justamente aquí entra en funcionamiento, que es el el TB más y el TA menos. Opera. Tienen la misma corriente ambos. En cambio que los diodos, sus diodos vaso libre no están en cero. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Allá, luego de que pase el cruce por cero, desde aquí, ahora, bueno, si el cruce por cero desde aquí, ya la corriente sigue siendo positiva. No, todavía no es positiva. Desde aquí comienza el cruce por cero, desde aquí. Ojo con esto, desde aquí el cruce por cero. Ahora el voltaje tiene como una elevación. ¿A qué se ve eso? Ahora la corriente es positiva. Como ahora la corriente cambia a positiva. Quiere decir que ahora la corriente por donde circula. Circula por este lado, por este terminal. Pero manteniendo la polaridad del voltaje. Ahora lo hace por medio de los diodos. Entonces, ¿qué significa? Si añadimos la polaridad de los diodos más, perdón, vamos a coger un color verde, más, menos, este que es más menos, se sumarían 220 más que cada diodo tiene una caída de 0.8, 0.8, 1.6, 221.6. Eso es lo que vemos, 221.6, que está acá, menos 221, porque los terminales están en sentido opuesto colocados. Y vemos que desde aquí a acá la corriente de la fuente es negativa, en el tercer oscilogramo, aquí. Corriente fuente negativa. Todo esto es corriente fuente negativa. Y todo esto dura hasta 16.667 milisegundos. Entonces, todo esto se cumple y aquí tenemos un periodo y se repite así sucesivamente. Observemos la señal, la corriente de salida, casi sinusoidal, casi tendríamos que realizar un filtro para eliminar las otras armónicas que no se desean. Entonces, ese es todo el análisis. Recordemos que cuando conduce esta parte se tiene un circuito ERLC, por lo tanto, dependiendo de la reactancia capacitiva o inductiva, se tiene un caso de circuito de
con amortiguamiento o subamortiguado o sobreamortiguado. Si en este caso la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, se tienen circuitos sobreamortiguados. Entonces, para cada etapa se tiene una fuente DC con un circuito de RLC. Entonces, por eso es que la señal de salida presenta este overshoot. Entonces, esto sería todo. Hasta un próximo video y que se encuentren muy bien.